Lola, ¿no? Tú me dices. ¿Y media hora? Acabamos 19:40, ¿vale? Sí, son y 10, pues hay 40, acabamos. Hola, buenas tardes. Ya veo que os estáis uniendo a este encuentro en directo, encuentro en Alberti en casa. Esta tarde vamos a hablar con Manuel Javois y con Pilar Álvarez, editora de Alfaguara, su editora en Alfaguara. Bueno, acaba de salir Miss Marte, la segunda novela de Manuel, después de 2 años, creo recordar, si no me equivoco, ha sido 2 años después del éxito de Malaherba, así que había muchísima expectación por esta segunda novela. Dicen todos los escritores que la segunda novela siempre es la más difícil y bueno, el libro va estupendamente, ha empezado con muchísima energía y realmente había muchos lectores ya preguntando antes de que saliera Miss Marte, preguntando cuándo iba a salir. Así que yo creo que va a ser una entrevista, una conversación muy interesante, donde seguro que vamos a captar un montón de claves del libro, ¿no? De cómo se ha escrito este libro y el porqué de Miss Marte y quién es Miss Marte. Así que muchísimas gracias a los dos. Manuel, me encanta verte aquí. Muchas gracias. Presentamos Malaherba y también has venido a presentar a otros escritores. Me acuerdo del libro de Santiago Lorenzo, Los Asquerosos, que fue ahí cuando nos conocimos. Así que un placer tenerte aquí en la librería Alberti y por supuesto a Pilar Álvarez siempre. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que os estáis conectando, que siempre es una maravilla ver tanta gente de tantos sitios lejanos y próximos ahí fieles a los directos de Alberti. Muchísimas gracias. Pues empezamos, pues lo mismo, Lola, como siempre un placer venir a Alberti, me encanta. Además damos siempre por bautizado un libro cuando venimos a Alberti con él, con un libro nuevo, y me encanta que sea además, aunque sea puerta cerrada, deseando ver otra vez a los lectores y las presentaciones de siempre, pero bueno, me encanta estar aquí hoy con Manuel y con su nuevo libro, Miss Marte, que como dices lleva una semana en la calle. ¿Y qué decimos, Manuel? ¿Estás contento de cómo se está recibiendo Miss Marte? La verdad es que ahora que en esta primera semana estás hablando muchísimo del libro, ¿no? Estoy hablando muchísimo y estoy contando muy poco. Y estás contando muy poco, ahora te voy a decir. Claro. Creo que es lo ideal, hablar muy poco del libro. Sí, ¿no? Bueno, te leí en una de estas entrevistas esta semana, o la oí, ¿no? Creo que era una entrevista en vídeo, decir que estabas contento porque te había salido una novela entretenida, que es una cosa que no se suele decir mucho de las novelas últimamente, ¿no? Bueno, a mí me gusta Parece que hablamos mucho ahí en unos términos. Sí, pero yo prefiero, yo quiero hacer una cosa entretenida, yo quiero escribir de una forma que entretenga primero, y más allá de eso, después que cada uno vea las capas de lectura que pueda tener el libro. Pero para mí la prioridad es que la gente se enganche al libro. Yo entiendo que ahora el nivel de concentración ha bajado con los tiempos, y soy periodista y sé que cuando un reportaje se te va cayendo, pues la gente lo abandona. Antes tenías que levantarte del sillón, ahora tienes que pasar el dedo. Muchas veces con el libro no ocurre lo mismo, pero es igual, tienes múltiples estímulos para dejarlo. Así que yo quería hacer algo entretenido. Yo escribo el primer capítulo de tal forma que pienso, joder, el que lo deje tiene que tener una fuerza de voluntad, ¿vale? Y me interesaba hacer eso. Ser mala persona. Más allá de eso, luego uno empieza a escribir y sabe lo que quiere contar y va descubriendo también lo que quiere narrar con los personajes. Pero la prioridad es que la gente esté enganchada a la historia. Sí, además es que una novela sea entretenida a veces parece que es lo contrario a que tenga, como dices tú, capas de lectura, ¿no? Parece que hay un desprestigio de eso, sí, es verdad, hay un desprestigio como de, entretiene, no, es lo primero. Pues me gusta mucho esa idea de una novela entretenida, que hace tiempo que no la manejamos. Bueno, voy a hacer un resumen muy rápido de la novela. Miss Marte cuenta una historia que sucedió hace 25 años en un pueblo de costa, en un pueblo que ahora nos contarás, ¿no? Pero que creo que es ficticio, pues en un día feliz, en el que se casan 2 chicos muy jóvenes, muy enamorados. La chica que se casa, la novia, tiene una hija pequeña que ese día, el día de la boda, desaparece. Esto sucede hace 25 años en un pueblo, y 25 años después, más o menos ahora, llega allí una periodista llamada Berta Soneira, que viene a investigar qué pasó aquel día de hace 25 años, un tema que no se resolvió, que quedó un caso abierto, y que ella quiere volver a hablar con la gente que presenció aquel día terrible y precioso, y saber qué pasó aquel día y cómo han vivido después de aquel día, ¿no?
sea, realmente tu protagonista, creo que por primera vez en tu narrativa, que por lo menos en estas dos novelas, tienes un periodista como personaje. Sí, tenía muchas ganas de Tenías tenerlo, ganas de sí, eso, ¿no? muchas Cuéntanos. ganas, sí, muchas ganas, porque tenía muchas inspiraciones para construirla, ¿no? Y quería sobre todo plasmar lo que tanta gente me ha enseñado en una figura de ficción como es Berta Soneira, y luego quería ese carácter como medio frío, semi-hostil y muy intelectual, ¿no? Cuando te acercas a un suceso hay mucha gente que se acerca de una forma muy emocional, como muy emotiva, y ella de repente toma mucha distancia y quiere contarlo todo de una forma distanciada y sobre todo con un carácter que a la gente del pueblo le llama la atención por lo que ella cuenta, por lo que ella dice y cómo se toma el suceso. Y tenía muchísimo interés en tener una protagonista periodista, muchísimo. Sí. Claro, porque ahí luego es cuando empezamos a hablar de que esto es una novela sobre la verdad, sobre el periodismo, sobre las verdades incómodas, pero que en realidad es un caso a resolver. De ahí esto de la novela entretenida, ¿no? Porque realmente pasó algo, desapareció una niña y 25 años después alguien quiere saber Es la un verdad. caso abierto, y un caso abierto es casi una condena para la gente que lo ha vivido, ¿no? No sabes la verdad, tienes sospechas, al final todo el mundo tiene algo que ocultar, y creo que como periodista cuando te enfrentas a un caso abierto hay una carga literaria muy muy grande en eso. Bueno, pero esta periodista además que quiere hablar con todo el mundo, quiere poner delante de su libreta y delante de su cámara y oír a todo el mundo cómo habla, dice una cosa muy interesante que a mí me encantó, que es que no va a escribir un libro sobre el caso de la niña desaparecida, sino que va a rodar un documental, quiere hacer una entrevista a todos los que estaban en la boda aquel día, porque a veces la cara dice cosas que la voz no dice. Claro, quiere grabarlos, quiere ¿no? rodarlos, sí, efectivamente. Cómo reacciona la gente, cómo le brillan los ojos, cómo gira la cabeza. Tú grabas a un testigo, a un entrevistado, a través de la grabadora, por teléfono, en persona, pero no muestras la cara, los gestos, y ella quiere reconstruirlo de verdad y saber lo que la gente está diciendo, pero también lo que la gente está pensando. Con los gestos también de la gente. Y esta historia sucede en la Costa da Morte, tiene una cierta... La primera novela que publicamos en Alfaguara, como ha dicho antes Lola, fue Mala Herba, en mayo de 2019, lo cual ya parece como otra vida. Fui firmando libros, vinimos aquí... Prepandémico, ¿no? Prepandémico. O sea, claro. Había gente incluso ahí. Había gente, sí, firmando en los bancos del Retiro, vinimos aquí con la librería llena. Y esta primera novela de hace 2 años también sucedía en Pontevedra, sucedía también en un ambiente muy gallego, y esta sucede en un pueblo en la Costa da Morte, ¿no? Y que yo creo que sucede durante un verano cuando se enamoran estos dos jóvenes, luego pasa esta tragedia el día de la boda. No desvelamos nada con esto pasa en el primer capítulo, ahí arranca el libro, quiero decir. Ahí se enamoran estos dos jóvenes en ese larguísimo verano del amor que cuentas, yo creo que muy evocadoramente, ¿no? Por el mar en la Costa da Morte, ¿no? sí. El mar, las olas, la tormenta, los naufragios. La historia tiene 2 partes, una en la que ocurre todo 25 años antes, en verano, el mar en calma, la playa, la gente con 20 y pico años, y la segunda parte con los personajes con 40 y pico años, un mar en tormenta, febrero, el cielo encapotado, lluvia, ¿no? Y es una forma de mirar atrás, un poco ideal, en plan, esto fue lo que vivimos, esto es lo que somos ahora y qué ha ocurrido entonces y por qué hemos sobrevivido después de este misterio abierto que nos ha marcado a todos, sí. Pero tiene el protagonismo de la Costa da Morte es muy grande en la historia. Sí, de ese verano eterno cuando te enamoras con pocos años, con 20 años y pasas las tardes, además vas al bar no sé qué porque por allí para el que te gusta. Y la gente nueva. Sí, la gente nueva que aparece en los pueblos de costa, La sensación, ¿no? siempre, sí. Un turista siempre es una sensación cuando va a tu grupo de amigos, cuando entra, ejerce una especie de encanto y todo el mundo se queda como, ¿no? Y no sé, eso me pasaba a mí, por ejemplo, en San Censo, llegaba la gente de fuera y estabas 2 meses como... Claro, tú vivías en un pueblo de costa, claro, todo el invierno, sí. claro. Y el hecho de que llegase alguien nuevo ya ponía todo patas arriba, ¿no? Normalmente 2 meses, más tiempo, pero siempre había alguien que se enamoraba y sobre esa relación orbitaba todo lo demás, ¿no? Todo el verano, sí. Oye, ¿y crees que al final, una vez que se resuelve este caso y que la novela la verdad es que se va volviendo cada vez más adictiva en ese sentido, ¿no? Que uno quiere saber si Miss Marte, que es la madre de esa niña que desapareció,
cuál era la verdad de Miss Marte, qué pasó con la niña, en fin, de todos esos personajes de hace 25 años. ¿Crees que al final merece la pena saber la verdad? Cuando alguien te fascina y te deslumbra y te quiere saber la verdad. Me gusta pensar que el lector cuando acabe la novela no lo sepa. Me gusta pensar Mira que la gente va a pensar que es que no la acabas la novela no, y no resuelves el caso. pero es que yo tampoco tengo claro es decir, el concepto de bien y del mal cuando termina la novela, ¿no? Parte de una escena en la que hay una boda de dos chicos muy jóvenes, supuestamente fantástico, una desaparición que es terrible, que es lo peor que te puede pasar en la vida, y a partir de ahí el concepto del bien y el mal empieza a disolverse, ¿no? Y yo creo que además cuando tienes una cierta edad, esa edad en la que todo el mundo... nadie quiere respuestas. Cuando estás bien y las sensaciones son buenas, las emociones son buenas, no quieres saber, quieres vivir, quieres sentir, ¿no? Y solamente cuando creces empiezas a hacerte preguntas que realmente son incómodas. Y las preguntas incómodas con 20 años, con 19 años, sobran. Y... Bueno, pero tú eres periodista. Espero que te vayas decantando cada vez más hacia la ficción, hacia las novelas. Más la que verdad, periodista, por la parte que me soy toca. cuarentón. Por eso, También. por eso yo creo que eso sí que influye mucho más a la hora de querer saber la verdad. Pero si me pillas con 19 años, probablemente te conteste que no me interesa mucho saber la verdad. Que entre saber la verdad y seguir siendo feliz, prefieres ser feliz. La intensidad de las emociones, lo que le pasa a la familia Galvache, Claro. al viejo Galvache y a Santi Galvache. Sí, a los protagonistas de Miss Marte. Contamos un poquito más de la gestación de la novela. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Te vino de alguna... Pues algún caso real de niño desaparecido? ¿Tú has cubierto algunos para quería reunir dos temperaturas extremas, ¿no? La del calor, que es la boda, y la del frío, que es una desaparición. Y me gustaba mucho la idea esa idílica de la boda en un pueblo de costa, que yo he vivido muchas, y gracias a Dios ¿Alguna tuya? siempre bien, alguna de ellas mía. En todas las que hablé acabaron mal, o sea que el chico que habla en la boda es un personaje. Sí, también. Sí, y sobre todo quería esa primera escena y ese primer capítulo. Y después quería contar una historia en la que, muy básica, llega alguien nuevo a un pueblo. Claro. Que llega Miss Marte, además, que cae del cielo. Miss Marte llega al pueblo, pero también luego Berta Sonira llega al pueblo, ¿no? Y de repente cuando llega alguien a una comunidad muy cerrada, pone todo patas arriba. Porque sobre todo hace preguntas. Vale, Mai no da respuestas, y Berta da preguntas y no le dan respuestas. Claro, la periodista llega a preguntar a todo el mundo y la otra y llega la a que gente, no le pregunte. cuando han pasado 25 años, se cierra y dice una frase que se repite mucho en la novela, que es déjalo estar. Déjalo estar. ¿Para qué vas a remover ahora algo que ya está superado? Y lo que ha ocurrido es que no estaba superado nada, ¿no? O sea, el hecho de no saber la verdad de lo que ocurrió hace 25 años implicó una destrucción de las relaciones personales, implicó muchísimas dudas. Sí, está ahí esa todos, burbuja del verano del amor. y de ¿no? repente viene alguien, una forastera, a preguntar y vuelve todo a recordarse, y la gente está como al principio protegiéndose y después vuelve a la primera línea de fuego para preguntar qué ha ocurrido de verdad. No sé si tenemos preguntas del público, Lola, porque nosotros... No, pero seguro que se van Habla- van a aparecer un montón de preguntas, pero todavía no, yo creo que están muy atentas Sí, ¿no? a Bueno, esta pues... trama, que estáis contando, ¿no? Este Sí, relato una que novela es con un... ficción, que es periodismo, que es... Bueno, se está contando, desde luego, un caso muy traumático, y hemos visto en la realidad bastantes en los últimos años, por desgracia, de niño desaparecido, y de cómo esa tragedia impacta en la vida de todos los que la vivieron de cerca, ¿no? Y curiosamente, Miss Marte, que es la madre de esa niña desaparecida, Mai, una chica que llega a un pueblo sin que la conozca nadie, allí se enamora, se casa, etcétera, es una chica obsesionada también por las noticias, ¿no? A mí me encanta que sea fan de Rocío Jurado y que recorte las noticias. Ella recorta cada día 2 noticias de la prensa local. ¿Tú eso lo hacías? Cada mañana. No las recortaba, pero las leía, claro. Sí, ¿no? Yo estaba en la recepción del hotel de mi familia y ahí leía los periódicos y siempre subrayaba y me quedaba con noticias. Y ella recupera eso también, ¿no? Le gusta saber lo que ocurre en el mundo mientras algo le ocurre a ella. Y la gente del pueblo la deja recortar mientras no recorte cosas que influyan o que... La tabla de las mareas. La tabla de las mareas, que yo también soy de un ejemplo, pueblo de costa y en el periódico no puede faltar la tabla pero de ella mareas. recorta cosas de Ortega Cano, noticias de ciencia, en fin, cosas como muy extravagantes, ¿no? Y todo lo que era extravagancia en Mai, poco a poco se va descubriendo que es otra cosa, y ahí empieza un poco la duda y la turbación con la gente, ¿no? Hay una frase en la novela
que a mí me gusta mucho porque se repite bastante en muchos pueblos, que es cuando se emborracha el rico, qué gracioso está el señor. Cuando se emborracha el pobre, todos le llaman borrachone. Y ella está casada o saliendo con el hijo de uno de los prohombres del pueblo, por lo tanto es extravagante. Hasta que pasa ella es una tiempo, hippie, pero no es una pobre porque sale con un chico rico, ¿no? Esa gente Entonces cuando hace cosas que no están dentro de un orden es gente extravagante. Cuando el tiempo pasa y las cosas cambian un poco, la extravagancia cambia de nombre, ¿no? Y yo sé, porque he estado ahí, sufriendo a veces, casi siempre pasándolo bien, pero también sufriendo un poco, que tú escribes muy pegado no escribir, a la publicación casi, ¿no? Encima de la imprenta. Yo puedo escribir en cualquier momento, pero que se me ocurran las mejores cosas tengo que corregirlo, porque se me ocurren cuando realmente siento la presión de tu llamada, de tus insultos, de tus amenazas de muerte, los malos tratos físicos. Móvil, ahí de repente sí que se me ocurren cosas, sí. Soy el torturado ideal, porque en cuanto la tortura crece, de repente canto guay. La verdad es que sí, pero bueno, es que esa disociación entre el periodista que escribe todos los días para publicar todos los días y que ves el resultado inmediato, y el novelista que escribe muy lentamente, que va creando la historia, que tarda meses en salir, que luego los libros también tienen afortunadamente una vida mucho más larga. ¿La llevas bien? No. No, ¿verdad? No me estreso mucho, sí. Porque no disocio bien todavía. O sea, soy bastante novato en la ficción y la novela. Por lo tanto, me cuesta mucho separarme del periodista. Espero que con el tiempo, cuando empiece a escribir y cuando haga más obras, consiga tener una distancia, sobre todo sana, porque hasta ahora me cuesta mucho, sí. Bueno, por lo menos con esta novela, llevamos una semana con ella en la calle y aún no has venido con la novela entera corregida, diciéndome que saquemos otra edición. No, porque no me atrevo a abrirla. No, tengo cosa mucho que miedo. que no la has abierto todavía. No, Madre me da de mucho Dios. miedo, sí. Si la abro, encuentro cosas, claro. Claro. Sí. En el periódico, por ejemplo, cuando leo algo que ya está publicado, puedes ir al editor y cambiar una coma, un sinónimo, ¿no? Y aquí no puedes ir a la imprenta para decir que te cambien. Pues con Malaherba nos pasó, me acuerdo que luego había párrafos ahí de los que no te habías quedado contento. Es verdad, pero claro, una novela no es una noticia, o sea, no es una publicación que se pueda seguir al Pero hay tiempo, el ¿no? vértigo de que la publicas, la compra la gente y en ese momento ya no puedes hacer nada. Ya no puedes hacer nada. Y ese vértigo es jodido, ¿eh? Bueno, pero creo que está saliendo bien. Ya la segunda novela en 2 años. La semana en la que salió yo estaba como Ya. de los nervios, porque dije, en el momento en que la gente la compre y la lea, yo ya no puedo hacer nada con ella. Claro. Nada. Hay preguntas con respecto a Malaherba, claro. Claro. Diferencia, entonces, Silvia ZF dice más o menos cómodo con ella respecto a la primera. O sea, preguntan sobre... ¿Más o menos cómodo? Sí, entiendo que será una pregunta alrededor de la... Sí. Malaherba es una novela mucho más emocional. Una novela quizás hasta más sincera, esta tiene una historia que contar, una historia más sólida que contarte. Hay una trama, hay unos personajes como más sólidos. Malaherba es una novela en la que quizás haya más emoción, más emociones, en la que la gente que entre dentro se sentirá más identificada que con Miss Marthe, pero Miss Marthe es una novela más madura, en la que hay una historia que además cuenta algo, creo que yo, importante, y para mí, es como subir 2 escalones, ¿no? de Malaherba a Miss Marthe. Malaherba es una primera persona de un niño que es tambu, que se puede confundir conmigo, que no soy yo, pero es verdad que puede haber una confusión con eso, y puede ser a la hora de escribirla un poco más cómoda, ¿no? Y yo creo que es como más descarnada, es la palabra. Dentro de 20 años no tengo ni idea de cuál llegará más al lector, porque tengo mucha confianza en ella, porque es como muy sincera. Pero Miss Marthe toca asuntos para mí mucho más graves, más importantes, a través de una trama y de un suspense que nunca pensé que pudiese escribir, y que me dio como muchísima seguridad poder hacerlo. Y es verdad que cuando la escribía me sentía como más satisfecho, ¿no? y creía que había una ambición que estaba siendo satisfecha cuando la escribía, sí. ¿Sabe que también se puede ver al revés? A mí Miss Marthe me parece una novela muy romántica. O sea, capítulos que suceden en el verano en que se conocen la pareja y en las vacaciones y en el pueblo de costa y el mar, como dices. O sea, me parece una novela con una atmósfera llena
de un sentimiento mucho más contenido que Malaherba, quizás, Sí. ¿no? Malaherba era una novela más emocional, pero creo que aquí es una de las novelas más románticas, en ese sentido es una novela realmente preciosa, ¿no? Sé que no, que nosotros qué vamos a decir presentando el libro, pero sí realmente creo que tiene una temperatura sentimental también muy alta Malaherba, Sí ¿no? la Más tiene, hay contenida una historia de amor más importante que la de Malaherba. que la de vamos, Malaherba, sí, ¿verdad? mucho más, sí. Pindator pregunta, dice, estos casos, refiriéndose a los casos reales Sí. mencionados, suelen ser tildados de carnaza mórbida, porque ha habido una desaparición. El formato novela permite abordarlo alejado del morbo y conocer los hechos reales, o tampoco. Sí, lo permite, claro, lo permite. Ah, qué bien. Y además hay una conmoción muy grande cuando desaparece Julia, que poco a poco se va disolviendo de una forma un poco extraña, lo cual es peor para toda la gente que rodea a Mai, en plan, ¿qué está ocurriendo? Porque esta niña que ha desaparecido y al cabo de unos meses la investigación como que se cierra en falso, no hay pistas, no hay testigos, pero la temperatura de la investigación, lo que hace Berta es mucho más antirretórico, sin emoción, sin sentimiento, es una investigación muy intelectual, muy fría, ¿no? Que es una cosa que además a mí me gusta mucho cuando yo voy a cubrir algo así, ¿no? Creo que es muy importante el no estar metiéndole el ojo al lector para que llore, ni darle codazos para que entiendan las ironías, ni, no sé, excitar sus pasiones y demás, ¿no? Aquí no hay nada de eso, sí que la hay cuando, bueno, hay casos de sobra, ¿no? Cuando ocurre un caso así en España, desgraciadamente, hay periodismo de ese, y, televisivo, Claro. en periódicos, pero no, aquí no hay nada de eso y de hecho han pasado 25 años, ya no hay tiempo para la gente, ya no recuerda eso. Lola dice, estoy leyendo Miss Marte, me está recordando a Crónica de una muerte anunciada. De Joder. Dice, se lo habían dicho. Le doy las gracias a Lola de todo corazón. Ya me gustaría a mí que se pareciese un poco. Vamos a darme tiempo, por lo menos a dejar mi bigote. Y que le está gustando más que Malaherba. Más aún, más aún. Bueno, a mí... Bueno, es que esto de la segunda novela Ya. es mucha presión, ¿no? Sí. ¿Lo has tenido? Sí, sí la ha tenido, claro que la ha tenido. Sí, Yo la lo he primera intentado, desde novela, más o menos, la segunda vas con ganas, con la primera cuando ha tenido una respuesta tan cariñosa de la gente, de la crítica, piensas, bueno, puede ocurrir algo, ¿no? Pero en cualquier caso a mí me lo parece también, se lo puedes decir a esa lectora o a ese lector, que yo escribiéndola sentía que estaba escribiendo una novela mejor que Malaherba. Yo soy un tío autodidacta. Voy a darle la vuelta a Tambu para que no te oiga. Y escribo de forma mecánica. Quiero decir, cuando repito las cosas, creo que las repito poco a poco mejor, ¿no? No de forma escalonada, no quiere decir que cuando escriba 50 historias la última sea la mejor, pero es verdad que voy aprendiendo cosas y voy leyendo más y aprendo también de los errores que has cometido antes y demás. A mí me parece una novela mejor. Ahora, yo no puedo contar de dos hijos que uno es mejor que otro. Puedo decir que al segundo lo educó un poco mejor porque aprendo de los errores del primero, pero los dos para mí, las dos novelas son para mí algo muy especial, claro. Ahí me gusta mucho porque hay colegas que se unen a esta conversación, hay libreros y hay Qué bien, guías, qué bien. Conchi, hola Conchi, te hablo como librera y te diré que se está vendiendo muy bien, o sea, que ánimo, nos gusta Manuja Boys. Hay muchos mensajes. Qué bien. Siuxi, en tus novelas vuelves y hablas mucho de la infancia. ¿Es la etapa más importante de la vida, la que más marca? No sé si la más importante, pero sí la más irresponsable. Y eso tiene mucha importancia, ¿no? El hecho de que en ese momento tú todavía no tengas a nadie a quien cuidar, todavía no rindas cuentas. Creo que es una etapa bastante delicada. Y el hecho de la tiniebla, ¿no? El momento en el que no es de día ni es de noche y todavía no sabes si las cosas son de una forma o de otra. Entonces tus decisiones, cuando las tienes que tomar de forma, cuando son importantes, creo que ahí de repente tomamos decisiones inconscientes que después nos marcan el resto de la vida, ¿no? Y en esta novela, por ejemplo, es el hecho del primer amor, ¿no? O sea, el padre de Santi Galvache dice, joder, es que a partir de ahora cuando se enamore la vida va a ir a una velocidad de la que no se va a dar cuenta y en cualquier momento puede salirse de la carretera, pero ya nunca volverá a la velocidad de antes. Vas a querer siempre
recuperar esas emociones, ¿no? Recuperar esa velocidad. Por lo tanto, son decisiones que a veces ni tomas, porque son solamente cosas que te ocurren que te van marcando el resto de la vida. Desde luego, me gusta mucho esa etapa de la vida. Juana, pregunta Juana, ¿es Miss Marte un pasito de Manuel Javois hacia la novela negra? Creo que no, pero no lo sé, no tengo ni idea. Porque tampoco sé si la empecé como novela negra, ni sé si es novela negra. Sabía que quería contar algo, pero tampoco tenía la idea de querer ocultárselo al lector, ¿no? Mi idea iba de otro modo. Pero es verdad que me encontré cómodo, ¿no? Mientras la escribía, pero vamos, sobre todo leo novela negra y a la altura de esos autores de novela negra todavía nos queda mucho. Creo que mis inquietudes van por otro lado, pero es verdad que tengo mucha influencia de los típicos de Dashiell Hammett, o sea, me gusta mucho ese tipo de novela, pero vamos, puede haber tics, pero no hay una influencia real como para poder seguir por ahí. Sí, Lola, que es quien te ha dicho lo de Crónica de una muerte anunciada, te dice que gracias a ti por hacernos disfrutar con buena literatura. Jova, pues dale las gracias y un beso. A Iris Blanco dice, ¿por qué crees que se da el fenómeno de los silencios en los pueblos? Ella ha repetido varias veces esto del silencio, no sé si lo habéis comentado, ¿no? Sí lo hay, claro. Y es claro, porque la periodista llega al pueblo y trata de que le cuenten qué pasó, sí. ¿no? Omertá, ¿no? No sé si omertá, pero los silencios los hay en las familias también, ¿no? Total. O sea, sobre todo empieza en la familia y luego sigue en una, no sé si pueblo, pero una comunidad más o menos cerrada, ¿no? Y es verdad que existe, y es verdad que suele ser debido a evitar problemas, a no desenterrar cosas que nos han causado angustia. Lo entiendo como un mecanismo de protección, como algo de lo que querer protegerte, ¿no? Y sobre todo como algo con una intención benévola, ¿eh? No es en plan queremos, no, simplemente hemos conseguido vivir en paz después de un gran trauma, ahora no queremos volver a él, y para conseguir esa paz hemos tenido que mentir o no decir la verdad en determinadas cosas, ¿no? No sé si es exclusivo de los pueblos, puede ocurrir en un barrio, puede ocurrir en una comunidad de propietarios o en una familia, pero es verdad que a veces la mentira es conveniente, o la gente entiende que es conveniente, ¿no? Y cuando alguien viene a preguntar, empiezan los problemas. Y normalmente una novela empieza con un problema, y yo lo que he hecho es plantar un problema en el primer capítulo para escribir una historia. Entiendo que hay gente que vivió esa situación, que vivió ese suceso en ese pueblo, que ahora van a leer tu libro. ¿Cómo te preparas para esto? No, el suceso es ficticio. Es verdad que el suceso ha podido producirse en muchos sitios, y de hecho se han producido, pero el pueblo, el suceso, el tiempo, todo eso es ficticio. De hecho yo pensé incluso en hacer del pueblo algo real, un pueblo, pero como salían muchos personajes caricaturizados y demás, al final quieres evitar problemas, y tenía la vocación además de contar un cuento, no un cuento en cuanto a tamaño, ¿no? Pero yo repito la fórmula en la novela del cuento infantil o cuento de terror, ¿no? Y es verdad que muchos cuentos de terror que los hay, se han convertido en cuentos infantiles, ¿no? Cuando hablamos de los cuentos infantiles realmente son cuentos de terror, y esta historia es un cuento de terror que la gente con el tiempo y después de cerrar muchas heridas ha querido convertirlo en un cuento infantil, y llega Berta Soneira para poner la verdad encima del folio. Ares pregunta, creo que antes lo habéis dicho, lo has contado, ¿no? El paisaje, sí. Si es real, que has contado. Sí, todo eso es real. ¿En qué pueblo de la Costa de la Muerte? ¿Esto lo habéis comentado, el pueblo? El pueblo es ficticio. Es ficticio, pero se parece a cuál. Muchos. Sí, a muchos. O sea, cualquier pueblo de verano, cualquier pueblo de mar en verano, Carnota, ¿no? Fisterra, Lira, hay muchos ahí en la Costa de la Muerte, sí, en esa zona. Pero Mar de Fora, por ejemplo, la playa, que es bastante importante en la historia, existe. Y los naufragios que se narran en la historia existen. Hay mucho de realidad, o sea, hay un contexto real, pero el pueblo es ficticio completamente. De hecho, Sasebe, que es el nombre del pueblo, es el nombre de una playa de uno de los pueblos, y me encantó el nombre y lo utilizo como el nombre de una localidad, pero esa localidad no existe, y ni la gente que vive en ella existe, y el suceso en esa zona no existió, o sea, no desapareció ninguna niña en ninguna boda, que yo sepa. Efectivamente. Espero no haber adivinado sin querer. Pues más o menos, dice, ahora hay
una oleada de periodistas jóvenes muy a tener en cuenta en el futuro. Nos encanta ver cómo están emergiendo nuevos escritores con un gran talento. Detrás de cada periodista siempre hay un posible novelista. No, yo creo que no. No creo que no. De todos modos, como periodista joven yo ya en esa etiqueta no me coloco. Son muy amplios, Ya, pero es que yo leo a gente de 20 Ya no convalidas como periodista joven, por favor. Yo leo a gente de 20, de 25, de 30 años y novelistas también, y desde luego yo en ese grupo ya no estoy. Puede haber inquietudes, puede haber ambiciones cuando escribes en un periódico de contar algo más, ¿no? No lo sé. En mi caso fue una brecha generacional, fue el momento de los 40 años de decir quiero seguir aprendiendo a hacer cosas, ¿no? Ya no puedo ser médico, ni ingeniero, no puedo ser músico, ¿no? Yo escribo, entonces pensé que podía a lo mejor convertirme en novelista, no para enterrar al periodista, sino para compatibilizarlo, ¿no? Y eso me llamó, o sea, fue lo que me llamó para escribir Mala Herba. Pero no creo que detrás de todo gran periodista, porque conozco a muchísimos grandes periodistas que no han escrito una novela, han escrito grandes libros de no ficción, por ejemplo, o simplemente siguen escribiendo grandes crónicas y siguen contando la actualidad de una forma estremecedora, seductora, de una forma que la gente se engancha a la lectura. Creo que lo importante es que la gente lea, que lea lo que quiera, pero que la gente lea. Yo cuando veo a alguien con un periódico, cuando veo a alguien leyendo una crónica, un reportaje, pienso que tengo la misma emoción, la misma sensación que si estuviese abriendo un libro, ¿no? Estás leyendo algo que otro te está contando. Sí, es que además tienes razón con el tema de la atención. Este último año yo creo que a todos nos ha sorprendido lo dispersos que estamos, ¿no? Cuando estamos metidos en casa casi todo el día y sin embargo... No se hace, ¿no? Y tú lo sabes, además que no escribí casi nada. No, lo sé perfectamente. Es verdad que escribía mucho en el periódico durante esos meses, pero aún así tenía tiempo y no me concentraba, ¿no? Ni tampoco para leer un libro, ni para ponerte con una serie así larga, ¿no? Sí, por eso me gusta ha sido común, ¿eh? Cómo has empezado hablando de la novela como una novela entretenida, porque yo creo que efectivamente dejar Miss Marte, pues hay que no querer... Partía de un ejercicio de voy a escribir 800 feliz. palabras de tal forma que el cabrón que las deje tiene que ser un tío... Una mala persona. Tiene que ser un tío que ya se puede estar incendiando su casa, ¿no? Y a partir de ahí luego ya... Pero yo creo siempre en la narración del poste de alta tensión arriba, ¿no? Al final también, y conseguir una línea que más o menos se mantenga recta. Es muy difícil, hay altibajos, pero para mí empezar una historia y acabarla es primordial que sea en alto, que sea lo... Claro. Sí, y de ahí viene también la creación de los personajes, ¿no? El decir, es que quiero saber qué ha pasado con esta persona, quiero saber incluso qué pasa con esta periodista, ¿no? Que también efectivamente tiene algo de marciana, aunque son personajes completamente diferentes, ¿no? Tan fría, incluso la periodista que narra este caso y que lo investiga, tiene algo también de personaje al que queremos saber cosas. No sé, yo creo que lo has conseguido. Les ruego a los lectores que si van a decir alguna reseña regulera, esperen una semana más, hasta que se nos pase el nervio, ahora que la novela lleva una semana en la calle. Y si hay más preguntas, Lola, pues aquí seguimos hasta que nos eches. No, bueno, aquí estamos tan felices, ¿no? Este sitio... La verdad es que... Todos los lectores nos dan su calor a través de los muchos corazones que salen. Sí, pues salen ahí. Sí, hay claro. Corazones y... Mira, yo también tengo mensajitos. Mucha gente está diciendo que ya está leyendo el libro, que le está gustando mucho el libro. Ares dice, ¿hay alguna o algún periodista en quien te hayas inspirado para el personaje de Berta? Sí, tengo 3 amigas, 2 del País y una amiga del Diario de Pontevedra con las que tengo una relación muy estrecha y les he robado cosas. Son irreconocibles, ¿no? ¿Ellas lo saben? Yo creo que sí. Yo creo que sí. La parte positiva me refiero, y que es casi toda en Berta, ¿no? Pero en cualquier caso sí, he aprendido mucho de ellas, yo como periodista, de su insistencia, de lo persistente que son y demás. Y me he basado bastante en ellas, sí. Bueno, dice, te dan la enhorabuena, Aida, que bien lo cuentas, Manuel y la librería Alberti, esto bueno, son flores que nos echan a nosotros, que me da un poco de vergüenza. Acercándonos a los escritores, enhorabuena al equipo de Alberti y a ti, Manuel, por escribir bonito. Lo agradezco mucho. Bueno, eso es una cosa que a mí también me gustaría. En la editorial, claro, cuando preparamos la novela para publicar, pues siempre buscamos las frases más redondas para pues, el destacado de contraportada, la faja, los textos y tal. Y en el caso de Manuel Javoy realmente es difícil elegir, porque la verdad es que la novela está llena de grandes frases, ¿no? Bueno, pero hay una cosa muy inteligente que me dijiste tú, y es que esta novela no tiene tantas frases para destacar como solas
en plan viral, ¿no? En plan... Sí, que no, decías de no creo que Malerba, esté hecha sí. con unas frases Claro. tan... En Malerba había 5 o 6 frases que rularon mucho sueltas y en esta hay menos. Bueno, pero siempre es un Me estás placer ver... enseñando a escribir sin efectismos, ¿no? En la tercera novela hablaremos. Sí. ¿Tienes alguna idea para la tercera novela? No, Lo puedes contar aquí, no te lo echaré en cara después. no tengo ni idea, la verdad. Todavía no sabemos, ¿no? No, no lo sé. No lo sé. Bueno, pues yo espero que vengamos a contártela en otros 2 años, Lola, y a Yo todos. espero que sí, bueno, claro, esto ya es una tradición, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Nunca hay que romper las No hay tradiciones, que ¿no? romper las Nunca. tradiciones. Espero que no. Preguntan cuándo vas a ir a Asturias a firmar libros. En cuanto me dejen, En cuanto- tengo muchísimas ganas y tengo también Sevilla, en Mallorca, en Valencia, sí. 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 Sí, estamos recibiendo... Puerto Rico, también está Puerto Rico igual nos va a quedar un poco más de mano, pero esperando a vamos. que llegue el libro a Puerto Rico, o sea que no sé. En cuanto aflojen la cuerda y el virus nos deje un poco en paz, que no tenga nadie ninguna duda de que vamos a viajar, claro. Antes nos quejábamos de los viajes, ¿te acuerdas de cuando decíamos qué ganas de estar un mes sin viajes? Ya, pues ahora fíjate, alguien Pues nos sí, escuchó. y Miss Marte se merece además que salgas de gira con ella. La verdad es que, en fin, estoy deseando saber más de la opinión de los lectores y por supuesto de los libreros, de todos los que están ahí. Y como siempre, Lola, mil gracias. No, gracias a vosotros, siempre es un placer y un libro nuevo. Muchas Vamos gracias. a poner. Pues siempre es una celebración y una Muchas alegría, gracias. ¿no? En una librería literaria como es la librería Alberti. Así que muchísimas gracias a los dos. Lola, Bueno, y si alguno, me gustaría decir, si alguien de los que están ahora viendo la presentación de Manuel quiere el libro firmado, pues podemos venir en cualquier otro momento también y responder a todos los que... hace falta que sea hoy. Hemos hecho una campaña siempre a través de las redes para que si alguien está fuera y quiere el libro desde Asturias, no desde Puerto Rico, porque por desgracia Puerto Rico no podemos enviar ahora libros, para que lo puedan pedir por la web y ahora se lo va a firmar Manuel. Claro. Si, bueno, como se va a ir, pues si hubiera algún ejemplar más, pues siempre podemos, ¿no? Por supuesto. Y volver en otro día si realmente estamos deseando venir a Alberti. Pues muchísimas gracias. Pilar. Gracias a A ti, Lola. vosotros, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los amigos y amigas de la librería Alberti que estáis ahí siempre mandándonos tanto afecto y luego sobre todo esas ganas lectoras que es de lo que nos alimentamos aquí, ni más ni menos. Este es nuestro menú diario. Las ganas de leer, vuestras ganas de leer. Muchísimas, Bruno, yo quiero un libro dedicado, Bruno, supongo que lo habrás pedido, o sea que, bueno, te lo firmará, si no lo has pedido te lo Yo firmará. tengo uno para que me firmes de una... ¿Ah, sí? Muchísimas gracias Ahora te lo doy. a todos y un gran abrazo y gracias al equipo de Alfaguara, siempre aparte de Pilar Álvarez, a María Contreras y a todo el equipo que siempre, bueno, nos dan casi todo lo que pedimos. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Muchísimas gracias. Gracias a ti, como Un abrazo. siempre, Lola.